Atención que uno de los golpes más duros a integrantes de las extintas AUC en la costa caribe dio el Gaula de la policía en las últimas horas. Alias El Tigre, uno de los hombres de confianza del ex jefe paramilitar alias Jorge 40, fue capturado junto con otros 4 hombres que habrían participado en masacres y secuestros. En la base militar de Catam está Julián Ríos. Julián, ¿cuál es el prontuario de este criminal? Muy buenas noches, pues John Jairo Esquivel, conocido con el alias de El Tigre, acaba de aterrizar aquí en el aeropuerto militar Catán, fuertemente custodiado. Ha sido llevado a los juzgados especializados donde será judicializado. Su captura se desprende de la investigación que se está adelantando por el secuestro de Melissa Márquez, la sobrina del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. A raíz de esa investigación se produce su captura, pero se estableció que alias El Tigre habría sido el determinador de por lo menos 13 masacres que dejaron unos 400 campesinos muertos en el año 2000. Se está investigando igualmente todos sus antecedentes. Fue capturado junto con otras 3 personas que también habrían hecho parte de estas masacres y que también habrían participado en el secuestro de Melissa Márquez. Hay que señalar que alias estaba inscrito en la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía y la Policía ante estos hechos solicitarán su retiro de esta jurisdicción y están pues solicitando todos sus antecedentes y los delitos por los cuales está siendo investigado. Son 13 masacres, entre ellas la del Salado. En febrero del año 2000, el corregimiento del Salado Bolívar en los Montes de María vivió una de las masacres más grandes en la historia del país a manos de paramilitares. Más de 100 personas fueron asesinadas. 19 años después, familiares de las víctimas de este hecho narran lo que vivieron. Donde hubo tanta violación a los derechos humanos, violencia sexual, muchas personas asesinadas, desaparición. Miguel Morón, académico experto en temas de procesos de reparación, explica por qué los paramilitares se ensañaron con esta población. La zona esta de los Montes de María era un espacio estratégico para la guerrilla, para el grupo de Martín Caballero. John Jairo Esquivel, alias El Tigre, era para la época de los hechos la mano derecha de alias Jorge 40, señalado de ser uno de los determinadores de la masacre del Salado. Las víctimas aseguran que su captura hace parte de un proceso de justicia que necesitan las víctimas. La idea no es que solamente quede así con una captura que en realidad se pueda ver que el Estado está luchando por aclarar esta situación tan grave que pasó en esta comunidad. El hecho de que a una persona que estuvo al frente de este tipo de eventos es un clamor de justicia, es una condición de materialización de justicia. Algunos de los pobladores del Salado han regresado a la población y hoy siguen a la espera que se cumplan todas las medidas de reparación. Y en este momento pues está siendo trasladado John Jairo Esquivel alias El Tigre a los juzgados de Palo Quemado, juzgados especializados para ser judicializado. Ha llegado hace pocos minutos aquí y tiene un extenso prontuario. Este es el momento en que agentes del Gaula de la policía le leen los derechos a John Jairo Esquivel, conocido con el alias del Tigre. Se encuentra torcido grabado, concierto para él. Según reportes de inteligencia de la policía, alias El Tigre había sido la mano derecha del exjefe paramilitar Jorge 40 en la costa caribe y es señalado de participar en por lo menos 13 masacres que cobraron la vida de unos 400 campesinos. Sindicado de cometer 13 masacres, la del Salado donde hubo más de 135 personas asesinadas, la de San Miguel en el Cesar donde murieron más de 35 personas y 11 masacres más. La captura de este hombre se registró luego de varios meses de labores de inteligencia y seguimientos que permitieron ubicarlo en el municipio de Maicao, en La Guajira. Alias El Tigre le rendía cuentas a Jorge 40 y era el determinador de acuerdo a lo que se nos informa. De igual manera está sindicado de 491 desplazamientos forzados, acceso carnal violento, tortura, secuestro simple, secuestro extorsivo, homicidios agravados y concierto para delinquir. ¿Sí participó? En ningún momento, que no tengo nada que ver en eso. La Fiscalía tiene además un proceso penal en su contra por la desaparición y posterior asesinato de los 7 detectives del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, ocurrida entre Valledupar y Codazzi en marzo del 2000.
Según el Gaula, John Jairo Esquivel fue quien planificó el secuestro de la empresaria Melisa Martínez, sobrina del Nobel Gabriel García Márquez, raptada en zona rural del Magdalena y por quien pedían $5 millones por su liberación. La empresaria fue rescatada por el Gaula en zona rural de Palmar, Magdalena. Alias El Tigre ha dicho que ha confesado la masacre del corregimiento del Salado como el secuestro y la desaparición de los 7 funcionarios del CTI, pero se declaró inocente del secuestro de la sobrina del Nobel de Literatura. Desde el Catam, Julián Ríos, Noticias Caracol.